Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva charla más del evento de primavera, la UOC 2021. En esta mañana, bueno, esta mañana por acá en Latinoamérica, ya en la tarde por allá por Barcelona, si no me equivoco. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Efectivamente, por aquí ya empieza a anochecer. Correcto, por aquí más bien estamos cerca del mediodía, bueno, son las 10 de la mañana acá en Costa Rica. Son las 5 por allá, ¿verdad? En Barcelona. Efectivamente, a las 5 de la tarde. Ok, bueno, qué forma de cerrar la tarde que compartís con nosotros en este evento de la UOC. Les comento a todos antes de iniciar nuestra sesión con Nacho, me decís cómo se pronuncia correctamente tu apellido. Ah, está un poco difícil. Por cierto, te vuelvo a ir un poco baja de micrófono. Cougil, Cougil, ¿ahí me sí, escuchas? ahí te oigo un poco bajo. A ver, repite. Cougil, Sí, Cougil. ese es tuyo. Ok, perfecto. Ahí como me... Sí, te vuelvo a ir medio mal. No sé si puedes volver a desconectarlo ahí como hiciste. Ok, vamos a desconectarlo. Ahí está. Igual, Ok, vamos a desconectar mis audífonos. ahora no te oigo nada. No te oigo, no. No, te sigo sin oír. No sé si soy el único acá que no le oigo, pero diría que no. Si quieres probar otra vez los audífonos, a ver. Yo entiendo que tú me estás escuchando. Problemas técnicos, ya saben. Ahí va, te sigo sin oír. Ya es mala suerte. Mm, no. ¿Soy el único que no les oigo? ¿Era el único que no le oía? Aquí, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Ok, listo. Ok, perfecto. Listo, ahora sí era que no los estaba reconociendo. Ok, ok. Bueno, listo, no pasa nada. Perfecto. Bueno, señal de que estamos en vivo y cosas del mundo digital de hoy. Bueno, Nachos, no te quito más tiempo, te dejo con nuestros participantes, nada más hacerles la aclaración de que el chat está moderado. Entonces, cualquier pregunta que les surja en la presentación de Nacho, nos las pueden ir poniendo. Al final de la charla las vamos a estar contestando. Vamos a tener la sesión de preguntas con Nacho. Y bueno, les recuerdo que estas grabaciones van a estar tanto en la página de la UOC.org como en las redes sociales de la UOC. Pueden utilizar los hashtags de evento primavera, la UOC 2021, Oracle Devs y todos los relacionados con este mundo de la programación y el uso de herramientas de Oracle para sus proyectos. Entonces, Nacho, sin más por el momento, te dejo la palabra. Muy bien, pues gracias, Erika. Voy a ello. Vamos a ver si conseguimos hacerlo bien. Entiendo que estoy compartiendo la pantalla, sí, y entiendo que ahora sí que ven mi slide, ¿verdad? A ver si podría quitar esto. Se ve súper bien. No salen los controles, ¿no? Me salen aquí unos controles, pero entiendo que esos no los están viendo. Exacto. Ok, pues nada, vamos a ello. Lo primero es lo primero. Gracias a todos los que estáis aquí a estas horas de la mañana, de la tarde o de la noche, depende de dónde andéis ubicados, para atender a esta sesión. Espero que les sea de utilidad. Así que, pues nada, vamos a ello. Y yo quiero hacer una pequeña introducción de por qué esta sesión, qué tiene de gracia o de interés, y un poco explicarles de qué va esto del TDD. Los beneficios que creo que es muy importante para entender por qué tiene que ser interesante construir los test primero y luego escribir el código de producción. E intentaré hacerles un ejemplo de cómo se puede aplicar y practicar una sesión de live coding. Veremos a ver qué tal sale y espero poder compartir alguna serie de truquillos y de ideas. Así que al final yo espero que, bueno, pues no salgan como los piratas de la película, no salgan corriendo y bueno, aunque tengan dudas y tal, pues ya intentaremos solucionarlas, ¿no? Yo soy Nacho.
Me presento, trabajo en Dynatrace, una empresa americana que se dedica a monitorizar software. Somos una Application Performance Monitoring. Me encanta escribir código fuente y la verdad es que disfruto escribiendo el código que realmente me parece que es el mejor entendible por otros. Entonces, que empecé a escribir Java pues hace ya unos años, ya peino canas que decimos por aquí en mi tierra, y soy el fundador de la comunidad Java de Barcelona y cofundador de la conferencia de la JVC-Conf, la mayor conferencia que tiene que ver con las tecnologías Java en España, que por cierto les invito a venir. Recuérdense, julio del año que viene. Además soy papá y bueno, pues me dedico a veces de tanto en cuando salgo a correr por la montaña, que es una cosa que me encanta. Y bueno, tengo por ahí mi Twitter, si tienen alguna duda les recomiendo que me escriban, yo intentaré responderles lo mejor que pueda. Y nada más, espero que esta charla les guste. Sí, si tienen alguna pregunta o tal, no tengan mayor problema, intentaré contestarla, supongo que al final de la sesión, pero por favor, cuando se guarden ninguna pregunta, intentaré hacer lo propio e intentar responderles. El primer warning es para la situación en la que estamos, ¿no? Primer warning es, ojo, todo esto que les voy a explicar está basado en mi personal experiencia, lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años y lo que he encontrado a medida que he ido evolucionando con mi experiencia. Entonces, lo que he ido leyendo, más lo que he ido encontrándome, más lo que algunos compañeros han ido enseñándome por el camino, pues digámoslo así, que esto está basado en todo este background, ¿sí? Les comparto aquí un poco la agenda, lo que quería enseñarles. La idea es explicarle un poco de dónde viene esto de TDD, las ventajas y desventajas, ¿por qué no? No me gustaría decirles que todo es perfecto. El proceso fundamental de TDD, los hábitos que yo les recomiendo aplicar, o algunos de ellos al menos, en la sesión de live coding y haremos luego al final un recap. Vamos allá, empezamos con dónde viene esto. ¿De dónde viene esto de TDD? Esto viene de los años 90, ya llovió un poco, y la idea de TDD viene justo de cuando este señor, Ken Beck, un bastante famoso ingeniero de software, estaba pensando cómo se podía trabajar de otra manera y trabajando con las ideas de lo que fue la fundamentación de Stream Programming, el mecanismo de, digámoslo así, de trabajo o de metodología llevado al desarrollo del software de manera que pues se fundaron las bases de Agile Development, diría yo. Pues vino a concebir o a reconcebir la idea de que se podían construir los tests primero y luego construir el código de producción. Un poco la idea de lo que se estaba haciendo con en aquellas épocas que se usaban ordenadores gigantescos que funcionaban con cintas ¿no? Que se escribían, por decirlo así, los ceros y los unos, y se chequeaba luego si el resultado era lo que esperado, ¿no? Entonces, bueno, pues Ken Beck pensó en este mecanismo que fundamentó en los frameworks que acaban como XUnit, todos ellos, allá por los años 90, y básicamente durante su trabajo en Chrysler, pues se dio cuenta de que ese mecanismo podía aplicarse en los diferentes lenguajes de programación que hoy día, digámoslo así, pues son más conocidos. Y ahora les invito, ¿sí? En este momento de la mañana o de la tarde o de la noche, ¿no? Por un segundo, párense a la cinta e imaginemos. Vamos a ponernos en esta situación de que estamos imaginando, ¿sí? Imagínense por un momento, en el que pueden, no sé, ustedes están trabajando en un proyecto y pueden detectar los bugs a tiempo, ¿no? Justo antes de que surjan, ¿no? En el momento que escribamos un test. Suena interesante. Imagínense también que podemos detectar podemos detectar errores, perdón, en el momento, antes de deliberar un código fuente, ¿no? Y que además tenemos un mecanismo sencillo que nos ayuda a diseñar y a desarrollar el software de una manera más o menos sencilla, fácil. Y que además el software, pues claro, como lo hemos construido a medida de tener una serie de test, pues es más fácil de cambiar porque tenemos una red, una cobertura de test que están pues están ayudándonos a que ese código que hemos construido esté bien hecho, ¿sí? No tenga fallos. Continuemos imaginando en este mundo ideal, ¿no? En el que el software nos ayuda a saber cómo un tercero utilizaría nuestro producto, ¿no? Como un consumidor diría, pues yo tengo este componente, quiero saber cómo lo use. Y que además utilizamos estos tests que realmente nos ayudan a evolucionar el código en documentación viva, ¿no? Continuamos con este modelo de imaginación. Imaginemos que además somos propensos a hacer menos bugs, ¿no? A tener menos código que no hace lo que nosotros esperamos y que además eso que se representa, pues que es más barato nuestro código a mantener, ¿no? Aquí les pongo una referencia, yo si quieren luego les comparto la presentación, donde podrán ver eso. Son un par de estudios sobre el por qué realmente Test Driven Development nos ayuda a todos los equipos de desarrollo que lo están aplicando a reducir el número de bugs y, por tanto, a hacer que los costes de desarrollo sean más bajos. Y eso implica, pues, este mundo de ideal en el que estoy invitándoles a que se sienten.
Pero ustedes dirán, bueno, pues, pero me estás diciendo, Nacho, que realmente todo esto va a solucionar todos los problemas que yo tengo, ¿no? Me estás diciendo eso. Bueno, ciertamente tiene una serie de ventajas, sí, pero también tiene sus desventajas. Lo cierto es que no es fácil de empezar. No hay muchos unos recursos en la red o en lugares, por decirlo así, en los que la gente acaba perdiéndose, ¿no? Y eso ayuda a que finalmente luego no seamos capaces de aplicarlo. Tiene una curva de aprendizaje un tanto difícil. Eso significa que no es fácil de empezar y además es directamente proporcional a cuán complejo sea el código con el que estamos trabajando. Además, si eso se junta que necesita una serie de habilidades de diseño de software y de ingeniería que son importantes, puede representar una inversión muy grande en el equipo de trabajo, porque depende de la experiencia de los equipos, del tiempo que tengan a disposición y del esfuerzo a aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, pues es fácil, en ese sentido, TDD es un mecanismo que es fácil de olvidar, es fácil de conseguir perderse, por decirlo así, en el camino, sobre todo si en el equipo pues no existe, digámoslo así, personas que estén encargadas de que tengan ese espacio para practicar, para probar y para tener tiempo para equivocarse, ¿no? Entonces provoca cierta resistencia. Hay gente que lo ha probado y ha dicho, esto no funciona, no me va conmigo porque yo lo probé aquí, lo hice así y no me funcionó. Y puede, además, digámoslo así, verse corrompido por lo que es el síndrome del code coverage, ¿no? De intentar conseguir un número de cobertura X que al final represente que si no llegamos a ese nivel de cobertura, pues la aplicación de TDD no esté bien aplicado. Y TDD no va de eso, ¿sí? Entonces, al final, todo esto hace que, que TDD sea realmente difícil de manejar, difícil digámoslo así, de llevar a cabo, ¿no? Porque al final todo este tipo de impedimentos hacen que realmente no sea tan fácil, ¿no? Y estarán pensando, pero, a ver, de esto me está explicando, ¿no? Pero yo sigo sin entenderlo, ¿no? Voy a ponerles una analogía para que puedan hacerse una idea. Seguro que muchos ya saben ir en bicicleta, ¿no? Al final, muchos de nosotros empezamos de pequeñitos, ¿no? A entender que eso de con nuestras piernas y sentarnos y manteniendo el equilibrio, ¿no? Y manejando un volante, pues al final podíamos dirigirnos camino a una dirección, ¿no? Pues yo veo TDD un poco así, pero a nuestra época. Sí, imagínense que ahora tienen que coger una bicicleta, no la que utilicen actualmente, pero quizá otra, ¿no? Un poco diferente. Ya aprendieron a conducir la bicicleta hace tiempo, pero ahora imagínense que la bicicleta es diferente, ¿no? Y somos un poco mayores. Ahora nos va a costar un poco más aprender a coger la bicicleta, porque además no está pensada para nosotros. Entonces, un poco cambiar ese mindset de entender cómo se iba de una manera, pero ahora hacerlo de otra forma. Es un poco esa es la idea. Pero al final lo que está buscando TDD es intentar que en nuestro diseño, en nuestro proceso de desarrollo, nos permita construir código que es más modularizable y más testeable. De manera que si yo quiero coger cajas o cajitas o trocitos de lo que componemos a nivel de software, sea más fácil de probar de manera independiente. Y al final lo que vengo a invitarles es que realmente salgan de su zona de confort y lo intenten probar. Al final la magia, como suelen decirse en muchos lugares, la magia sucede fuera de nuestra zona de confort. Tenemos que intentar romper nuestras reglas, ¿no? Y pensar de esa forma para que al final la magia suceda y veamos cosas que hasta la fecha pues no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente step, que sería el proceso. Este seguro que lo han visto muchas veces, es la gráfica y el mecanismo de trabajo de TDD. Sí, no tiene más que esto. No tiene más, pero voy a explicar un poco con cariño porque tiene su gracia. El primer paso es construir un test y ver que ese test es el paso 1, el test en rojo, sí, y ver que ese test no está funcionando. Es decir, es un comportamiento que queremos construir y que realmente no tenemos desarrollado, si no, realmente no tendríamos que construir ese test. El siguiente step es construir el código mínimo que nos ayuda a que ese test que está desarrollado, que está en rojo, por decirlo así, pasarlo a verde, solventar y construir esa funcionalidad que queremos. Y el tercer step, que suele ser opcional, pero yo encarecidamente lo suelo intentar aplicar siempre que puedo, es intentar viendo la fotografía que hemos utilizado, es decir, hemos construido un test que está en rojo, lo hemos pasado a verde, hemos solventado esa funcionalidad que queríamos. Entonces, este tercer step es, bueno, visto esta foto de cómo se ha quedado el código, lo podemos mejorar de alguna manera sin cambiar su comportamiento, es algo que podamos mejorar. Este es el ciclo de TDD, no es más que este ciclo vicioso de trabajo y al final lo que queremos hacer, digámoslo así, es en un step primero es especificar el código que nosotros queremos construir, es decir, aquello que queremos hacer. En el segundo step, el paso a green, es construir el código mínimo que satisface ese comportamiento que nosotros buscamos, y hacerlo pasar, por decirlo así. Y en el tercer, el tercer step, perdón, es el paso 3 bueno, vamos a ver esta foto que tenemos, podemos hacerlo de una manera mejor, podemos remover código duplicado, podemos aplicar algún patrón de software que hayamos visto, podemos hacerlo mejor de alguna manera. Este es el flujo de TDD y en principio es el mecanismo que venía a explicarles, ¿no? Seguro que la han visto muchas veces esta gráfica, pero cómo aplicarla pues no es tan fácil.
Entonces paso a explicarles un poco los hábitos que yo creo que son algunos de los buenos hábitos, ¿no? Hace un tiempo para acá y seguro que han cambiado algunos de sus hábitos, yo también los he tenido que cambiar. Y al final la cuestión está en que esta serie de recomendaciones yo creo que son interesantes a nivel de practicar TDD. El primer punto, aunque parezca muy evidente, es, bueno, vigilen porque a veces que, sobre todo por la dinámica, es importante ver que nuestro test esté en rojo, ¿sí? No sea que vayamos a construir alguna funcionalidad que ya esté cubierta por alguna de las otras variantes que ya tenemos construidas. Entonces, la primera recomendación es, bueno, además vamos a construir un test, primero escríbelo, verifiquen que está en rojo y entonces continúen y empiezan a desarrollar su código funcional. A nivel de test, por supuesto, tengan una aserción si es posible y solo una, porque al final si no va a ser complicado que puedan evolucionar su código y puedan ver a qué motivos están rompiéndose las funcionalidades y en qué momento. Y el último step es un poco, escriban un poco la aserción primero, verán un poco después por qué se lo digo. Les explico un poco mi convención o la convención que yo suelo usar de hace unos años para acá a nivel de test, porque creo que es interesante que vean un poco el paradigma. Suelo intentar llamar a mis clases de test con un sufijo particular que es este should, este debería, ¿no? Que básicamente me ayuda a explicar muchas cosas. Y es que luego a continuación los test que yo tengo que construir son claramente acciones, son claramente mecanismos que realmente explican comportamiento. Si yo sé que debería hacer algo, está claro que las descripciones de los test van a construir frases hechas, frases en este caso lo estoy diciendo en inglés, que básicamente me permiten construir y describir qué es lo que debería pasar, qué esta clase debería hacer o qué este comportamiento o unidad debe resolver de esta forma. De esta forma es más fácil, incluso a nivel comprensivo, ¿no? de leer qué es lo que está pasando. Nuestros tests quedan realmente más descriptivos a nivel de negocio y son más fáciles de entender y de escribir y incluso de saber qué es lo que pasa en caso de que algo falle, ¿no? Yo no tengo por qué necesitar saber qué es lo que pasa en una clase al completo, por decirlo así, pero sí entender los motivos por los cuales algo falló. En ese sentido, esta descripción facilita un poco más la comprensión lectora y al final a compañeros o compañeras que quieran estar colaborando en algún momento o entendiendo qué pasó, es mucho más fácil de identificar, ¿no? Entonces, una cosa que también quería hacerles ver es un poco el orden de la creación de un test, cómo lo solemos o cómo lo suelo intentar hacer yo. El primero es en nombrar la clase, el segundo, evidentemente, es el método o el comportamiento que yo quisiera verificar, y el tercero es empezar por describir aquello que quiero chequear. Y dirán, bueno, pero es que entonces estás empezando la casa por el tejado. Bueno, no es del todo así, porque al final lo que yo tengo claro es que si quiero definir una implementación, la que sea, lo que quiero es describir claramente el resultado y cómo saber que yo quiero comprobar eso. En este caso, lo que yo quiero verificar, ¿no? Es que aquí tengo un state que no tiene beacons, no es importante ahora mismo lo que representan los beacons, pero al final lo que sí que está claro es que voy a jugar con un state. Ese state es el que yo quiero definir en la última línea, por decirlo así, y igualarlo a un estado el que fuera, un state que pueda ser un state previo, ¿ok? La idea es que nuestro ID en ese momento, nuestro ID nos va a decir, oye, pues es que este state no conozco lo que es y lo mismo con mi previous state. Lo que vamos a hacer es tirar hacia arriba en ese sentido y identificar el código que necesitamos para ejecutar el código de producción que nosotros queremos hacer. Es muy abstracto, tal y como lo estoy explicando, pero básicamente explico primero lo que quiero hacer y luego de ahí hacia arriba lo voy identificando y lo voy ejecutando. De manera que yo ejecutando el código y seteando luego las necesidades que yo tengo, en este caso tengo un calculator que depende a su vez de un repositorio porque tienen una cierta relación, igual uno tiene una lógica y otro tiene otra, ¿no? Y depende uno del otro. Pues básicamente lo que hago de esa manera es simplemente identificar qué es lo que necesito ejecutar al final, ¿no? De haber construido todo ese test. Es decir, yo construyo todo lo que quiero hacer, ejecuto ese código y luego al final seteo eso que necesito para que este comportamiento, esta especificación concreta funcione. Así pues, la ejecución, digámoslo así, aunque es de arriba hacia abajo, el cómo se definen los intento hacer de abajo hacia arriba. Entonces me preguntarán, ¿y cómo puedo empezar? ¿No? Bueno, pues yo siempre recomiendo empezar en conceptos para esto de hacer TDD, empezar en pequeños escenarios en los que no sean realmente dañinos. No les recomendaría empezar en un proyecto en producción que tiene cierto valor comercial y que puede ser pues incluso un problema si se generan determinados bugs, ¿no? Y al final lo que se trata es de que un poco practiquen en escenarios controlados para que luego puedan internalizar esa mecánica que les explicaba antes, para que sea fácil de practicarlo y llevarlo adelante, de que manera que ya no sea un problema identificar si tiene que ser un código u otro, sino que simplemente lo puedan llevar adelante. Hay un montón de contenido online, hay catas que yo les recomiendo que hagan y pueden hacerlo en pruebas de concepto, proyectos personales y en otros tipos digámoslo así, de proyectos o módulos, digámoslo así, acotados. Y por supuesto les invito a que lo prueben con alguien, como pueda ser con una programación por parejas.
Para quienes no manejen este mecanismo, es decir, que para mí es un game changer a la hora de trabajar en equipo, porque al final lo que se trata es que al menos 2 personas estén trabajando con un único problema, de manera que tenemos a 2 personas, un poco como en la fotografía que ven acá, ¿no? En la que tenemos a 2 personas que están enfocadas en un planteamiento de implementación particular, ¿no? Entonces, hay una persona que está enfocada a escribir el código, mientras la otra está revisando la implementación general y lo que es viendo más allá, ¿no? Uno es el driver, otro es el navigator, y son 2 personas las que están, por ejemplo, uno considerando una aproximación más estratégica y el otro está más en la parte táctica, de manera que esta visión se puede complementar, de manera que una persona está más enfocada a desarrollar aquella implementación que estamos buscando, cuyo objetivo sea a corto plazo, y otra está mirando más allá de, vigila, este diseño que estamos teniendo en cuenta esto, cuando acabemos de escribir este test igual podemos tener esto en consideración y aplicarlo en este sentido. Entonces, al final, este mecanismo de tener 2 personas en este mismo problema ayuda a que el mecanismo de pair programming y de TDD sea más fácil de llevar. De manera que si vamos además alternando quién va ejecutando test, quién va describiendo código y a la inversa, nos ayuda a tener un feedback mucho más rico, por decirlo así, a la hora de construir el sistema, de forma que además eso genera que haya un knowledge base, por decirlo así, compartido entre las personas y facilita mucho más digamos así, su compartición y su trabajo de manera no individual, sino colectiva, de manera que el conocimiento se va compartiendo entre todos los miembros del equipo. Entonces, nada, no sé si hay hasta ahora alguna pregunta. Si no, voy a intentar hacer la parte de live coding. Voy a guardar un poco de agua. ¿Escuchas? Te oigo. Ok, perfecto. No, de momento no hay ninguna pregunta. Ok, estupendo. Pues nada, vamos allá. Vamos con la parte de live coding. Venga. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, ¿no? Yo suelo trabajar en Java. Vamos a construir con nuestro IDE favorito algún proyecto de ejemplo, ¿no? Y no les expliqué todavía de qué va, así que me he avanzado un poco, pero la idea es intentar resolver un ejercicio como este, ¿no? Imagínense que trabajamos en una empresa que se dedica, pues, por ejemplo, a vender y alquilar películas a través de Internet, algún negocio que seguramente, pues, alguien esté haciendo a día de hoy. Y bueno, pues al final resulta que nuestros que stakeholders, nuestros product managers nos vienen a decir que necesitamos un servicio que tenemos que construir, que se trata de recomendar films a nuestros usuarios en la plataforma actual, ¿no? Entonces, los requisitos aquí los pueden leer. Básicamente lo que quieren es que construyamos un servicio que nos devuelva una lista de films, de películas, asociadas a un género particular, pues, qué sé yo, ciencia ficción, drama, etcétera, ¿sí? Y por defecto, pues el resultado, pues tiene una serie de criterios, ¿no? Tiene que estar ordenado dependiendo del average rate, ¿no? De lo que los usuarios han valorado de esos films, y que una película tiene una serie de características, ¿no? El ID, el title, year, los tags y los géneros, ¿no? Aquí abajo tienen el link de la cata en concreto y aquí pues un poco de ejemplo de lo que se buscaría. Bueno. Más o menos la idea yo entiendo que es más o menos sencilla de ver, ¿no? Vamos a intentar implementarlo, con lo que vamos a intentar hacer un proyecto como tal que intente resolver esta idea de proyecto y además pues intentemos aplicar TDD de manera que pues podamos ver si realmente lo que he explicado se puede aplicar de una manera u otra. Antes estábamos chequeando el tamaño de la fuente. Espero que... Estamos con Java 17, por cierto. Espero que todos estén moviendo ya Java 17. Si no, vamos a tener un problema. No, en serio. Esto no tiene nada que ver la tecnología que usemos en este momento. Al final verán que yo tengo ciertas manías a la hora de utilizar determinadas librerías o frameworks, por decirlo así, pero es una cuestión de básicamente la comodidad que yo utilizo. En ese sentido, por eso se lo decía, suelo utilizar una serie de librerías. Aquí he incluido unas dependencias en mi proyecto de Maven. Básicamente son las librerías de JUnit, ¿sí? Para poder ejecutar test unitarios. Aquí tengo AssertJ, es otra librería de aserciones que me es muy útil. Personalmente la utilizo bastante. Y aquí tengo Mockito como framework de mock, de test doubles, por decirlo así, que vamos a ver, intentar comprobar, ¿sí? Simplemente las he incluido a nivel de dependencias para que podamos trabajar cómodamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí un proyecto en blanco. Vamos a empezar. ¿Cómo empezarían ustedes? Pues sí, vamos a empezar con una clase, claro. No puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Sino, ¿cómo haríamos? Vamos allá. ¿Dónde tengo acá? Sí, Film. ¿Cómo podemos llamar este? Pues sería nuestro servicio, ¿no? Film Recommendation Service, ¿no? Pero como hemos dicho antes que le llamaríamos esta clase unitaria, a este test unitario, perdón, shoot, ¿verdad? Para intentar facilitar la comprensión lectora. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con lo que sería un test. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues no, pues dado que lo que queremos hacer es devolver una lista de films ordenados por average rate, ¿sí? Por nota media. Y además necesitamos algo más. A ver, chequeemos aquí un segundo. Ay, cuando hago alt tab no se va donde yo espero. Allá, a ver.
Acá. Queremos una lista de servicios que devuelva la lista de films asociados a un género particular. Ok. Bueno, pues vamos a intentar construir ese nombre de test para que nos ayude a empezar a desarrollar esa funcionalidad, ¿sí? Podemos hacer algo tipo return films by genre, ordered, ¿no? By average rate. Este es el objetivo, ¿no? De que al final que nos están pidiendo desde el punto de vista funcional sería un servicio que dado una funcionalidad, un método determinado, tal y como nos decían antes, pues pudiéramos lanzar esta operación y que nos permitiera, digamos así, devolver la lista de films ordenados por average rate. Como les indiqué antes, yo les recomiendo efectivamente que empiecen con la assertion para tener claro lo que realmente queremos. En este caso, yo lo que espero es que después de llamar a nuestro, en este caso estoy al mismo tiempo pensando y diseñando, pero vamos a ir por partes, nuestro service, cuando yo llame al método, ¿cómo se llama este método? Tipo films by average rate. ¿Sí? En ese sentido, lo que yo espero es que una vez pase el género, en este caso nos decían science fiction, ¿verdad? Pues yo lo quiero es que sea igual a los expected films. Y ahora me dirán, ¿pero cuáles son los expected films? Pues ahora los definiremos, no se preocupen. Lo que queremos hacer en este caso aquí es simplemente definir un test que me ayude a esta implementación. Sí, ahora mismo no tengo nada. Y mi IDE me está diciendo, Nacho, creaste aquí un servicio, aquí falta no sé qué, que no sé lo que es. Bueno, vamos por partes. Creemos esta variable. Este va a ser nuestro Film Recommendation Service, no el should, sino un service nuevo que vamos a construir, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver dónde lo ponemos. No estoy poniéndole paquete por defecto, sí, en Java, pero lo hago simplemente por velocidad para intentar ser un poco ágil a la hora de construir esta. No le hagan caso y póngale siempre, por favor, un nombre completo a sus nombres, nombres de clases para evitar cualquier tipo de problema a la hora del naming, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro nombre de test. Aquí les dejaré el nombre de clase y como pueden ver, nuestro IDE nos está diciendo esto, no lo tengo inicializado, inicialízalo porque si no esto va a fallar. Ya lo inicialicé. No me voy a complicar mucho la vida a construir este test porque no me importa. Ahora mismo lo que quiero empezar es a intentar acabar de definir este test para que luego pueda de alguna manera implementar su solución. Entonces aquí ya empezamos con la cosa divertida, ¿no? Me está diciendo, oye, este test que está, no está ni compila, te falta este método que no existe, ¿no? Y tampoco tienes esta cosa de acá. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a crear quizá nuestra variable local. Esto sabemos que tiene que ser una lista de films, ¿verdad? Vamos allá. Esta es nuestra lista de films. Los films tampoco existen. Vamos a crearlos. Este film puede ser tranquilamente una clase tal que esta. De momento no me voy a preocupar por la implementación. Ahora iremos con cariño después a ello. Vamos a ver estos lists. Esta aquí de esta lista de films evidentemente estaría aquí. Y ahora que nos faltaría sería ponerle un nombre. Films. Esa dislexia, Nacho. Y bueno, pues básicamente vamos a crear este método, ¿sí? Esto, como hemos indicado antes, tiene que volver una lista de films, ¿verdad? Y aquí lo que queremos es que sea nuestro género, ¿sí? Y aquí, bueno, vamos a devolver una lista, que sea la lista de Java, que sea la lista de films, ¿sí? De momento, lo único que hemos hecho es definir un test que básicamente esperamos que sea lo que nosotros queremos, ¿sí? Lo que está claro es que actualmente este test, por más que lo lance, pues espero que falle, ¿sí? Vamos a ver si es verdad. Porque evidentemente no hemos implementado nada, ¿verdad? Y además nuestra ejecución nos está diciendo, oye, pues no intentes llamarlo porque Film Recommendation Service es nulo. Bien, nos dirán, puedo inicializarlo aquí de manera que pueda salvar ese problema. Vamos allá. No avanzamos mucho tampoco, ¿verdad? Porque al final tendremos ese mismo problema de que tenemos una excepción que se está lanzando porque este método no está implementado. Ok, ahora lo que sí podemos hacer es pensar un poco si este test que estamos construyendo o que tenemos construido está bien o no. Al final no tenemos este assertions completo, ¿verdad? Tenemos una lista de films que queremos buscar, pero no tiene un valor, no tiene una representación de lo que sería un listado de valores correctos que nos permitan luego asegurar que la implementación que vamos a hacer de ese servicio está correcto o no. Me voy a permitir digamos así, la confianza para no perder el tiempo de buscar una serie de snippets que tengo acá para simplemente construir o usar como ejemplo un código para la construcción de los films y de sus valores, ¿sí? Simplemente para que vean un poco la idea, lo que quiero es simplemente, como veían antes los films, nos decían antes acá, ¿no? Nuestro modelo de negocio nos decía, pues mira, el film tiene que tener un ID, un title, un año en el que este fue publicado, los tags y los géneros. Bueno, pues yo no tengo ganas de hacerles perder el tiempo y supongo que se entenderán que un récord como este, en el que tenemos un ID, un title, un year, la lista de tags y la lista de géneros, puede servirnos como modelo, ¿verdad? De clase y digamos así, de modelado de lo que nos están pidiendo desde el punto de vista de negocio. Y aquí pueden ver dos clases, dos constantes, perdón, que puedan ser, si no las mismas, realmente los films que los que podemos utilizar. Entonces yo, si me dejan esta confianza, no soy mucho de copiar y pegar,
Ya me irán conociendo, pero lo que espero es que simplemente me dejen la confianza de poder simplemente utilizar estos snippets para que vean. No he hecho ¿no? ¿Verdad? Una gran implementación. Al final lo que quiero es tener un récord que me identifique lo que es un film. No tiene mucho misterio, ¿verdad? Y aquí lo que quiero es simplemente tener estas dos constantes. Y se preguntarán, ¿para qué quiero estas dos constantes? Bueno, pues evidentemente las voy a querer para poder utilizarlas aquí y poder chequear que lo que yo estoy identificando como el valor que me quiere devolver nuestro servicio es realmente el listado de films que yo tengo aquí identificado. Simplemente pues en el orden que yo pues he decidido marcarme. ¿Sí? Vamos a lanzar el test de nuevo a ver qué pasa. Evidentemente, la implementación sigue sin estar porque nuestro servicio sigue sin hacer nada. Bueno, ahora yo creo que ya tenemos un test bien construido, nos está fallando por una implementación que no está construida, estamos en el test en rojo, sí, ahora vamos a intentar pasarlo en verde. Me dirán, bueno, pues fácil solución, vamos a devolver estas dos constantes, ¿verdad? En este nivel de acá, devolvemos la lista de films, problema solucionado. Bueno, sí, cierto es que esto podría servir como implementación, digámoslo así, básica, y podría darnos respuesta a ese tipo de solución que sería en este caso concreto, pero lo que queremos, no, es decirlo así, sería hacer una implementación que realmente nos sirva a futuro, ¿no? Que nos sirva en el sentido de que pueda ser una implementación que pueda ir a producción. Evidentemente también podríamos hacer esa solución, pero no podría solventar una solución real de producción, ¿no? Yo me imagino que a nivel productivo podría devolver esta lista de films, podría servir como un ejemplo, un esqueleto, un mock, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí algo que tenemos implementado que puede servir como caso cero de datos que podemos servir y ya podría servir, ya podría ser necesario. Pero si pensamos un poco en un modelo productivo real, realmente pues aquí yo entiendo que deberíamos tener algo que nos permita, ¿verdad?, trabajar con un sistema, léase una base de datos, léase un origen de información, una API, etcétera, que nos permita recoger listados o conjuntos de films, porque al final lo que tiene esta empresa seguramente será un conjunto de films y sus relaciones definidas en algún sitio. Si esto es así, yo supondría o definiría que lo que en este caso que nos faltaría por decirlo así, sería el origen de datos. Supongamos que en este caso queremos utilizar una base de datos, que a priori sería una de las opciones más alternativas o más sencillas. Bien, si fuera así, yo apostaría por tener aquí ¿verdad? Y estoy pensando en cómo diseñar esta solución, pensando que podríamos utilizar una pieza o un objeto que realmente nos utilizáramos para conectar con la base de datos de manera que pudiéramos obtener esa información de manera que sea realmente el responsable de obtenerla de la manera que nosotros queremos. En ese sentido, yo creo que podríamos utilizar, pues no sé, si me ocurre un repositorio, ¿no? Un repositorio de información que realmente pueda sernos de utilidad para obtener esa información. Entonces, ¿cómo podríamos modelar esta implementación de este resultado? Bueno, yo podría simplemente aquí llamar al repositorio con el género que realmente sé y ese repositorio me devuelve la información como yo quiero. A mí me parece una implementación más o menos sencilla en el sentido de que si tengo un repositorio que es capaz de obtenerme los films como yo quiero, las películas como yo quiero, me podría servir. Bueno, vamos a intentarlo así. O sea, podemos hacer algo así, films, repository, ¿verdad? Y que nos pueda devolver el listado de films, pues por género, ¿no? Esto sería algo así. Y recordemos que esto lo queremos ordenado por average rate, ¿sí? O sea que esto sería algo así. Average, ¿sí? Porque puede suceder, pues no sé, que este mismo método, ¿verdad? Luego me lo soliciten, pues lo pueda utilizar yo para otro tipo de necesidades de negocio, las que sean. Entonces aquí, como podemos ver, nuestro ID me está diciendo, oye, pues esto no lo tienes, no existe, ¿cómo vamos a utilizarlo? Ok, vamos a intentar definir este diseño de esta implementación de manera que pueda ser más o menos entendible. Yo creo que algo así, film repository, puede ser un field, ¿no? Que realmente este componente sea el que realmente nos encapsule la información del acceso a base de datos. De forma que aquí, cuando llame este método con estas operaciones, realmente haga esa operación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es construir un enum que sea nuestro sort order, ¿verdad? Y que con el average rate, que será nuestra constante, que vamos a ver cuál es, efectivamente, lo hemos implementado bien, sería este valor el que yo creo, porque como decía antes, también podíamos el día de mañana pues decidir ordenarlo de otra manera, etcétera. Y aquí lo que nos faltaría, ¿verdad?, sería construir este método en nuestro repositorio de manera que el género y el order que tengamos sea realmente el que hemos pasado. Vamos a intentar ver si este código funciona. Evidentemente, este código no funciona porque nuestro repositorio no está implementado, no está inicializado. Bueno, para poderlo hacer, evidentemente aquí tendríamos que facilitarlo, porque si no, no podríamos inyectarle ningún valor a este film repository.
Bueno, vamos a intentarlo hacer por partes. Podemos hacer este constructor, ¿verdad? Que tenga este valor y aquí lo tendríamos inyectado de manera que nuestro test nos estaría diciendo, bueno, pues ya tengo aquí el film repository, pero realmente no lo tenemos definido. Vamos a construirlo como field y aquí tendremos, ¿verdad? Nuestro test, ya tenemos nuestro film repository. Vamos a ejecutar de nuevo los tests. Como pueden ver, estoy continuamente ejecutando los tests para que vean el mecanismo de TDD, como es completamente sencillo de utilizar y volviendo a iterar sobre ejecutar un test, cambiar un código, ver qué falla, ver qué no falla, etcétera. Entonces, la cuestión está en que aquí este film repository es null porque evidentemente aquí no lo hemos inicializado. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo tengo que inicializar? Pues, ¿necesitaríamos en este nivel conectarnos con una base de datos, este repositorio que realmente se conecte a la base de datos y haga una conexión a base de datos para que luego les revuelva estos valores? La realidad es que en este nivel en el que estoy hablando de un test unitario, no me gustaría tener que conectarme a una base de datos, porque lo que quiero es que estos tests sean realmente reliable, sean fáciles, sean independientes y sean rápidos. Para poder hacer eso, se me ocurre que en lugar de conectarme a una base de datos, lo que puedo hacer es utilizar una operación que básicamente sea moquear la conexión a la base de datos, moquear la implementación que será el repositorio, porque ya tengo claro que quiero hacer esa implementación y lo que quiero hacer ahora sería simplemente alterar su comportamiento, ¿sí? Para hacer eso, lo que puedo hacer es usar Mockito. Y para hacerlo, simplemente tengo que anotar esto por aquí y ya tendría que definir el comportamiento de film repository. Para hacer eso, pues básicamente lo que quiero hacer es aquí sería que nuestro film repository tendré que importar este método de Mockito, ¿verdad? Y lo que quiero hacer es que cuando el film repository sea llamado de una manera concreta, pues en este caso con estos parámetros, ¿verdad? Fiction. Y nuestro sort order, ¿verdad? Porque si no, no nos va a devolver lo que nosotros queríamos. Lo que quiero es que me devuelva el listado de valores. Y dirán, ¿qué listado de valores? Pues estos films que teníamos definido antes, ¿verdad? Si no lo he hecho mal, ¿qué creen que pasará ahora con nuestro test? Porque ups. Claro. Si no he inicializado todavía nuestro film repositorio, ¿verdad? Nos está diciendo aquí nuestro film repository es null. ¿Por qué? Porque aquí no he anotado que lo que quiero es simplemente moquear este repositorio. Problemas de live coding, ya saben. Bueno, ahora sí que tengo el test funcionando y dirán, no he conseguido nada. Yo creo que sí que he conseguido algo. Lo que he conseguido es construir un servicio cuya definición y cuyo diseño está reposando, por decirlo así, o usando otro colaborador que no sé cómo va a ser su implementación, pero sí que claramente tiene un diseño sobre el cual voy a utilizar un mecanismo de obtención de la información como yo he diseñado, ¿sí? Sin necesitar una conexión a base de datos. Bueno, ahora ¿cuál está el problema? ¿Cuál es el siguiente nivel de implementación que tengo que hacer? Pues sí, ya lo han adivinado. Aquí necesito construirme, ¿verdad? Un test para el film repository que realmente me ayude a hacer su implementación. Bueno, voy a intentarlo, pero en este caso creo que no voy a hacer un test unitario. ¿Por qué? Porque yo quiero ahora realmente hacer una implementación que chequee y que haga el acceso a la base de datos. Si no, no sería un test unitario, ¿verdad? Sería un test de integración. Y es lo que quiero hacer. Quiero acceder realmente a una base de datos para que realmente me chequee que esta implementación que yo quiero hacer, que es la que me va a hacer reliable la conexión a base de datos, me va a permitir o a obligar a conectarme a esos datos y chequear que la información la venga ordenada como yo espero, realmente eso tenga que ser una conexión a base de datos real. ¿Por qué? Porque si no, realmente no voy a poder usar, por ejemplo, una sentencia SQL como espero, no voy a poder chequear que los valores son como se esperan en el orden que se esperan, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, vamos a construir un test. Este caso va a ser un test de integración y lo que vamos a hacer es definir ese test que me ayude a implementar ese método. Bueno, pues ¿cómo podría ser? Podríamos llamarle tal que films, filtered, ¿verdad? Porque lo queremos filtrar por género, ¿sí? Genre, ¿sí? Y ordenados por average rate. Esto sería más o menos lo que quisiéramos hacer. Como hemos hecho antes, yo les recomiendo fervorosamente a que intenten escribir primero la session porque así seguramente internalizarán mucho mejor el mecánico de TDD. Entonces, lo que yo espero es que después de llamar a nuestro film repository, ¿verdad? Con los parámetros que ahora veremos, vamos a definirle aquí la local variable de la film repository, por lo menos para que este test podamos llamarlo concretamente. Verán que el autocompletado ya es un poco más cómodo. Es science fiction, ¿verdad? Y nuestro order, perdón, aquí debería ser el order, sí. Lo que queremos hacer después de llamar a este método es que el resultado sea igual a nuestro expected films. Y dirán, bueno, y ahora Nacho vas a tener que construirte esta otra lista de expected films, sí. Vamos a ver cómo lo haces. Pues sí, vamos allá. Esta lista de films, ¿verdad? Sí, es una lista. Vamos a hacer que sea un array
convirtiéndolo en una lista. Y aquí me está diciendo que la inicialice. Bueno, de momento lo que quiero hacer es construir un test, ¿verdad? Y ver que después de ejecutar ese método, lo que yo espero es que los films sean exactamente lo que yo quiero. Pero realmente la lista de films actualmente no es muy importante. Lo que necesito es que haya valores que sean correctos. Bueno, creo que realmente podríamos usar estos mismos films que tenemos acá. Si no les parece mal, y dado que estos dos ya están construidos y nos han servido para construir este diseño, podríamos hacer algo similar y utilizar estas dos, que al final son dos constantes que puedo mover y sacar de estas clases. Vamos a intentarlo, pues. Vamos a sacar estas dos clases en un patrón tipo Object Model, seguro que alguno de ustedes lo ha utilizado en algún momento. Y básicamente lo que vamos a hacer es construir esa clase, sí, la quiero construir. Y básicamente, como pueden ver, lo que ha hecho mi IDE es moverla a la clase que realmente actualmente tiene esas constantes. Perdón. Entonces, ahora si lanzamos los test de nuevo, fíjate que he cambiado este código que aquí de test y simplemente lo que he hecho ha sido ejecutarlo de nuevo. Como pueden ver, el test sigue pasando porque no he hecho más que mover esa clase aquí. ¿Sí? Aquí tengo nuestras constantes y básicamente aquí ya las puedo usar. ¿Sí? Vamos a utilizarlas, pues. Vamos a usar esta primero, ¿verdad? Y la otra. Vamos a hacerlo por acá. Bueno, ahora tenemos un test que está más o menos construido y como pueden imaginarse este test, si lo lanzo, espero que falle, es el test que realmente me va a permitir construir la implementación porque Films Repository pues realmente no está implementado. Vamos a construirlo tal que así, ¿sí? Y para salvar este null pointer exception, que es que el repositorio no está inicializado, ahora podemos ver que está inicializado, pero la implementación del método realmente de su búsqueda no lo está. Entonces ahora vendría la decisión de conectarnos a la base de datos, a ver cómo lo haríamos, con qué sistema. Bueno, aquí les invito a que hagan una pausa y simplemente piensen pues, que en este caso hemos usado Postgres y vamos a usar una herramienta que yo estoy bueno, a mí me gusta muchísimo para utilizarla porque me permite un poco modelar bastante todo lo que es la interacción con base de datos de manera sencilla en cualquier tipo de test. Es muy dinámica, muy ágil, se la recomiendo fervorosamente. Se llama Test Containers. Es una herramienta que permite ejecutar contenedores de Docker desde comandos de la JVM y simplemente hay que utilizar unas dependencias que aquí les estoy poniendo, en este caso ahora les explicaré, pero básicamente necesito estas dependencias para poder ejecutar Test Containers por un lado, ejecutar el runtime de JUnit para que se sincronice, por decirlo así, o lance Test Containers y por supuesto necesito el runtime de la base de datos. En este caso he usado Postgres, aquí tienen el artefacto concreto de Postgres con Test Containers, la librería de JDBC de Postgres y luego un pool de conexiones digámoslo así, de la JVM. Entonces, de esa manera lo que voy a intentar es conectarme a un contenedor que voy a construir que va a ser el de Postgres, que me va a simular que es esa base de datos de producción con los datos que yo quiero, ¿sí? Dirán, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, pues no es tan difícil si lo hacemos poquito a poco. Vamos a construir aquí un test container, ¿verdad? Y ahora les explico un poco con cuidado qué es lo que voy a intentar hacer. Esta que ven aquí son anotaciones que necesito para que el test funcione y ahora les explico con cuidado cómo va a ir. La situación está en que necesito esta conexión a base de datos, ¿verdad? Necesitaré una estructura de base de datos concreta. Ahora les explicaré un poco el modelo que vamos a seguir, hacer un start del contenedor y utilizar el data source para conectarme a la base de datos. Entonces, la estructura que voy a usar en la base de datos básicamente va a ser un script SQL, en el que vamos a definir la estructura, ¿sí? Vamos a intentar describírselo muy rápido para que vean que no tiene mucho misterio y a partir de ahí luego yo creo que lo podemos ejecutar. La idea de este modelo, al final no he querido complicar mucho porque al final se trata de una idea para que puedan ver cómo se puede modelar algo muy fácilmente y ejecutar un test de integración. Y lo que he intentado es un modelo simple en el que tengamos por un lado las películas, por otro los usuarios y por otro las evaluaciones de lo que las personas han dado a cada película. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los films que tienen la información que nos decían en la prueba, por decirlo así, perdón, nuestros usuarios de negocio, en el que tenemos nuestro ID, nuestro title, el año, los tags y los géneros de publicación. Hemos creado unos usuarios que tienen nombre, apellidos y ID, la fecha en la que se crearon y luego las evaluaciones, las notas, ¿no? que nuestros usuarios nos han dicho, pues cada usuario podrá haber evaluado varios films y el valor que le ponga a cada uno de ellos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nuestros usuarios, John, Mike y Luke. Aquí tendremos nuestros films, ¿verdad? He puesto 3, tampoco necesitamos grandes volúmenes de datos para hacer una prueba sencilla. Y aquí, como pueden ver los IDs, pues tenemos Matrix por un lado, Star Wars por el otro y Up por el otro. Si vamos al final, verán que los géneros, pues aquí están introducidos, ¿verdad? Está Science Fiction, aquí tenemos también Star Wars que tiene Science Fiction, pero, por ejemplo, Up no tiene Science Fiction, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos ver el listado, su conjunto de datos que necesitamos para que chequear que realmente la ejecución funcione de una manera u otra. Y aquí abajo tienen los ratings, las evaluaciones que hemos hecho de cada, pues bueno, simulando que un usuario, pues John en este caso, ha valorado Matrix con un 8, ¿no? Aquí tendríamos a Mike, que ha valorado a Star Wars
no, de nuevo a Matrix con un 9 y aquí tenemos a Luke que también ha valorado a Matrix con 8, perdón, 8,3. ¿Sí? Y aquí tendríamos pues Star Wars, ¿no? Que solo lo ha valorado John con un 7. Por lo tanto, tendría que salir Matrix primera y Star Wars segunda. Y esta pues serían las valoraciones de App, que aparentemente son más altas, pero como no son del género Science Fiction, ¿verdad? Aquí tenemos a géneros un último valor de la columna y como pueden ver, no está Science Fiction, ¿vale? No deberíamos obtener App. Muy bien, pues esta estructura de base de datos es la que vamos a intentar utilizar. ¿Cómo podemos hacer eso con test containers? Muy sencillo. Dado que se trata de un contenido que solo va a funcionar a nivel de test, lo único que hay que hacer es construir este modelo de base de datos, referenciarlo a la hora de escribir la estructura de base de datos, qué script de base de datos queremos utilizar y sobre eso test container se va a encargar del resto. Básicamente la librería se va a encargar de ejecutar, de levantar ese contenedor. Verán que ahora tarda un poquito más porque estará preparando el contenedor para crearlo e instanciarlo, introduciéndole los valores de la iniciación de script que nosotros hemos puesto aquí. Ha tardado un poquito más, pero básicamente el resultado es el mismo. ¿Por qué? Se preguntarán, bueno, porque básicamente la implementación de nuestra ejecución de realmente conexión a base de datos y obtención de la información realmente no está hecha. Y entonces dirán, bueno, pues vamos a intentar implementarlo, conectarnos a base de datos, mapear el objeto de la base de datos, hacer el filtro que toca. Para minimizar un poco el esfuerzo y para que la charla no se haga infinita, les voy a pedir que por favor simplemente me dediquen unos segundos, que tengo una implementación aquí muy sencilla, perdón, una implementación muy sencilla del repositorio y cómo podríamos simplemente avanzar en ese sentido. Esta sería una implementación muy fácil de lo que yo les propongo. Básicamente se trata de una llamada, ¿verdad? A una ejecución sencilla de base de datos en la que básicamente se filtrará la información respecto al género que se ha pasado por parámetro. Aquí tienen el valor y aquí tienen el parámetro que se estaría facilitando, ¿verdad? Y dado esta unión de información donde tenemos los identificadores de los films y los identificadores de los ratings, lo que vamos a hacer luego es ordenarlos por el orden que se está establecido a nivel de parámetro, por decirlo así, y además se va a obtener la media en el parámetro final, ¿sí? Entonces, al final, este mecanismo es básicamente un mecanismo sencillo de obtención de información de una base de datos estándar en la que se ejecuta una select SQL, una SQL, la que fuera, y luego se mapean cada uno de los resultados registros o modelos, digámoslo así, de clases o de objetos instanciados que representan pues, cada uno de los registros de la base de datos obtenida. Este método que tienen aquí, que es el que realmente mapeará cada resultado a cada fila, perdón, a cada objeto de tipo film, de tipo película, básicamente lo que hace, como pueden ver, es simplemente coger cada columna, asociarla a un valor y luego instanciar un valor, un objeto de tipo film que básicamente está populado con la información que nosotros conocemos. Nada realmente complicado o extraño que yo haya visto. Al final es un select con un join entre dos tablas en el que básicamente se ordena la información como nosotros queremos, especificado con este parámetro, y se obtiene la información ordenada tal y como se pide. Entonces, si me dejan la confianza, voy a intentar copiar todo esto. No soy muy fan de copiar y pegar, pero no quiero dejarles aquí mucho tiempo sin hacer grandes avances en la implementación. Entonces, como pueden ver, este método se parece mucho a este. No le parece mal, voy a intentar borrarlo, sí, y que nuestra implementación, digamos así, sea justamente la que le acabo de enseñar. Aquí, como pueden ver, me falta el data source, sí, una de las cosas que realmente me falta por definir es que cómo voy a obtener ese data source. Bueno, pues en este caso, aquí en nuestro repositorio voy a inyectarle un data source, ¿verdad? Que es el que realmente aquí voy a utilizar. Bueno, pues lo que quiero hacer es simplemente sería construir aquí un field que va a ser nuestro data source que luego voy a llamar por aquí, ¿sí? Vamos a ejecutar el test a ver qué pasa ahora. Nuestro test pasó. Increíble. Hemos conseguido conectarnos a base de datos, hemos hecho una prueba de integración, ha durado 0,1 segundo, 3 segundos. Bueno, no ha sido un gran esfuerzo, pero hay pruebas de integración que cuestan y tardan mucho más y al final obtenemos el resultado que nosotros queríamos, que es que en nuestro dataset hemos obtenido la información de Star Wars y de Matrix con el orden que nosotros queríamos, es decir, primero Matrix y luego Star Wars, porque la estructura de la base de datos coincide que nosotros queremos. Voy a hacer una última ejecución para que vean una cosa que siempre es interesante de ver cuando aplican TDD y como resultado final, por decirlo así. Como pueden ver, estoy ejecutando todos los test de los paquetes, he lanzado 2
Y como pueden ver, el resultado es positivo, es decir, no hay nada que hasta la fecha haya fallado. Pero hay otra cosa que es más interesante y es ver el nivel de cobertura de lo que hemos ejecutado y verán que es sorprendente. Bueno, al menos a mí me lo parece. Resultante de aplicar TDD para cualquier código es que el código de cobertura o el nivel de cobertura que estamos pasando acaba siendo muy alto y dirán, bueno, sí, es alto, pero no está en todos los casos cubiertos. Es cierto, aquí verán un código que no está probado, pero que podríamos probar. Complicado de chequear, pero podría ser factible de hacer, que es, por ejemplo, este código que ven aquí en rojo, ¿sí? Esto, básicamente, lo que nos estaría diciendo es, bueno, ¿qué pasa en el caso de que la query no funcione? Bien, es correcto, no lo he probado, pero tampoco quería aprobarlo en este sentido, no estaba pensando en ese momento en diseñar una solución que cubriera qué tengo que hacer en ese sentido. Pero si se fijan, el comportamiento casi está cubierto al 100% de la implementación que hemos hecho, ¿sí? Realmente muy interesante, creo yo, el resultado. No hemos implementado algo partiendo de una implementación que no teníamos ni una línea de código, la hemos desarrollado a través de test y eso nos ha llevado a construir una aplicación que tiene casi el 100% de líneas de código cubiertas y no solo eso, sino que además nos hemos conectado a una base de datos de producción y hemos hecho conseguir, bueno, de producción, una base de datos real y hemos hecho una prueba que realmente podríamos utilizar para ejecutar en código de producción. Vamos a acabar ya, me quedan pocos minutos. Simplemente quiero ayudarles un poco a hacer un poco recap y ayudarles y compartirles un par de enlaces. Aquí tienen un poco de contenido que creo que les puede servir para iniciarse en el mundo del TDD o prácticas que pueden utilizar para seguir. El libro que tienen aquí de los que hay, yo les recomendaría efectivamente el primero de ellos, el Growing Object Oriented Software Guided by Test. Es uno de los mejores libros, creo yo, para iniciarse en el mundo de TDD y entender un poco el mecanismo y cómo aplicarlo, etcétera. Va realmente muy, muy bien. El siguiente que les recomendaría sería el TDD by Example de Ken Beck, que está justo debajo. Quizás un poco idealizado en el sentido de cómo ve la visión y cómo se enfoca, pero realmente es muy, muy interesante. El siguiente quizás sería el Test Driven Development a Practical Guide, que se enfoca más en ejemplos de cómo aplicarlo a nivel de aplicaciones con Graphical User Interface y tal, y con ejemplos reales. Y el último quizás les explicaría sería el de Art of Unit Testing, que está más enfocado a desarrolladores de C#, pero que realmente es muy fácil de leer. Otro tema sería el tema de los namings, que ahí pues tengo mis opiniones. Últimos segundos ya, final recap. Espero que les haya quedado más o menos claro que TDD pues, les ayuda a desarrollar de una manera más sencilla, creo yo, de efectiva. Y al final un resultado pues, que queda más o menos modular, creo yo, un diseño interesante en ese sentido. Creo que es difícil de adaptar y que los mecanismos no siempre son fáciles y que es necesario cierta práctica, ¿no? Como interiorizarla y poderla entender y poder practicarla de manera habitual. Yo creo que merece la pena y no creo yo, hay papers y documentos al respecto y estudios que demuestran que merece la pena aplicarlo, ya que su software va a tener menos errores y va a ser más fácil de mantener. Les he compartido algunos de los tips que yo suelo utilizar para que sean su vida más fácil, espero que les haya servido. Espero también que puedan practicarlo con otros compañeros y compañeras, creo que les puede ayudar enormemente para interiorizarla y poderla practicar y sobre todo les animo a que lo practiquen y lo practiquen una y otra vez porque realmente creo que es la manera de poderlo llevar a cabo. Y nada más, yo creo que con esto ya lo dejamos. Gracias. Perfecto, perfecto, Nacho. Bueno, entonces vamos a abrir el periodo de preguntas. Tenemos un periodo de preguntas para Nacho. Entonces aquí tenemos la primera. Recuerden hacer todas sus preguntas en estos minutos. Bueno, tenemos a Janer Delfín Pontones Avilés. ¿Qué Ajá. diferencias tenemos entre pruebas unitarias y las pruebas de integración? En ambas usamos Unit y Mockito. Pues gracias, Janet, por la pregunta. La realidad es que no tenemos por qué usar Mockito en ambas, pero sí que JUnit es el framework, digámoslo así, mayoritario para lanzar las pruebas unitarias. Es el, digámoslo así, el framework de test unitario más conocido, más utilizado a nivel de Java. Yo he usado Mockito fíjate, para una dependencia que me he construido yo solo, para conseguir, digámoslo así, no tener una dependencia de una base de datos que tenga conectada. Entonces, en ese caso sí que necesito tener ese componente, digámoslo así, aislado, sí que necesito tener una posibilidad de decir, bueno, pues este ya no lo quiero utilizar, no quiero tener ese contenido, digámoslo así, de conexión real. Y en ese sentido sí que lo suelo utilizar. Para diseñar mis componentes son los que se relacionan, sí. A veces para implementar cosas no necesito tener Mockito porque hay veces que puedo tener una clase que tenga o una unidad que tenga una responsabilidad muy clara y no necesito moquear cosas. Pero, por ejemplo, cuando tengas que trabajar con fechas, cuando tengas que trabajar con ficheros, cuando tengas que trabajar con APIs de terceros, es muy habitual que necesites moquear esos componentes porque realmente no necesitas probar todo lo que pasa detrás de tu llamada, por decirlo así, o qué pasa con ese fichero, con ese tiempo, con ese entrada de input
input o output, ¿no? Entonces, ese tipo de casos sí que suelo utilizar Mockito para moquear los componentes, digámoslo así, que no necesitas. Ok, perfecto. Bueno, nos dice Cristian Gómez, gracias, excelente. Recuerden, Un recuerden que abrazo para todo el mundo, Cristian. tenemos estos minutitos para contestar consultas o cuéntanos desde dónde nos vieron, qué les pareció la charla, para aprovechar todo el conocimiento que tiene Nacho. Muy aburrida. Creo que las charlas siempre las hago muy aburridas y siempre voy muy a poco. Todo el mundo me dice, vas muy lento siempre, tienes que darle un poco más, una marcha más. No sé si fui demasiado rápido ahí, no tengo nunca. Bueno, creo que o les quedó bastante claro, creo que optamos por esta. Pero, bueno, no tenemos más consultas, Nacho. Entonces, nada más, bueno, terminar agradeciéndote por todo el espacio y el tiempo que nos diste para dar esta charla, que estuvo bastante interesante. Como decías bueno, aquí nos entró una más. Dice, ¿algún framework recomendado para pruebas TDD? Para pruebas TDD. No acabo de entender la pregunta, no sé si Luis quiere expandir un poco más su pregunta. Yo en la demostración en Live Coding que he hecho he enseñado, digamos así, algunas de las herramientas o librerías que suelo utilizar. JUnit y Mockito, por decirlo así, pueden usar cualquiera que les sean útiles. He usado AsserJ para verificar el comportamiento de lo que yo estaba probando y lo que quería comprobar, pero no tienen por qué utilizar AsserJ, no tienen por qué utilizar JUnit, no tienen por qué utilizar Mockito. Si quieren utilizar otros frameworks, adelante. Yo lo único que les recomiendo es que realmente aprendan cómo se utilizan esas librerías, esos componentes, y realmente demuestren que realmente pueden hacer con ellos, con esas herramientas lo que les interesa. Si necesitan moquear una API de tercero, utilícenla. Si aprendan cuál es la mejor que les va a ustedes. Yo personalmente utilizo esas que les decía porque a mí me van muy bien y bueno, pues tengo cierta experiencia detrás con ellas y sé qué puedo hacer y no puedo hacer. Hay cosas que puedo hacer, otras que no. Entonces ahí siempre les digo que intenten hacerse propias, ¿no?, el conocimiento de las librerías que quieran usar. Si quieren usar, pues no sé, JUnit o usar AsserJ o usar, ¿cómo se llamaba la de Google? No me acuerdo ahora. Trust, pues usen Trust, ahí ya cada quien que use la que más le guste, mientras sepan manejarla y sepan utilizarla, adelante. Ok, perfecto. Vamos a ver acá. Nos dice Zaira Carballo, excelente. El programar pensando en las pruebas permite visibilizar desde la codificación diferentes escenarios y considerarlos en el código, no solo programar pensando en el Happy Day. Respecto al framework, ¿cuál recomienda para el frontend desarrollados en Apex? Ok, esta pregunta ya va un poco más ahí al hilo. No conozco a fondo Apex, pero entiendo que como framework, por lo poco que sé, es un framework de desarrollo de aplicaciones ágiles, ¿no?, desde el punto de vista casi no code, ¿no?, desde una UI más o menos cómoda. Entonces, desconozco realmente qué capacidades tiene, pero seguramente sí que tenga una serie de mecanismos para trabajar, digamos así, desde el lado del frontend, de manera que construir nuevas UIs represente utilizar componentes que se relacionan de una manera concreta. Estoy pensando en, bueno, pues tengo un componente que renderiza un trozo de página y cuando hago una operación la que sea, llama a un botón el que sea o a la inversa. Ese tipo de operaciones se pueden hacer exactamente igual aplicando TDD y diseñando ese tipo de pruebas con TDD. Normalmente cuando no se aplican, digamos así, en frameworks o en librerías o en productos concretos, no conozco Apex, pero en casos habituales es usar Jest, es usar como frameworks, digamos así, de mocking, componentes muy sencillos. Los propios frameworks tipo Angular y demás también tienen sus recomendaciones de librerías de test que vienen, digámoslo así, muy bien preparadas para trabajar con ellos. Y en ese sentido lo que les diría es, bueno, pregunten y busquen exactamente en ese framework o en esa librería o en ese producto en concreto cuál es el mecanismo o la librería realmente recomendada. Si está basada en, me lo invento, Angular, vayan a buscarse la referencia obligada o referencia de Angular y vayan allí a nivel de testing, qué es lo que utilizan y qué recomiendan para moquear y testear componentes del lado del lado del UI. Ok, perfecto. Nos comenta, bueno, ahora sí tenemos 3 preguntas que vamos a contestarlas lo más concisas posible, porque solo nos quedan 2 minutos. Bueno, dice Janer,
temas de práctica para comprender todas las anotaciones que nos ofrece Unit y Mockito. Muy bueno el escenario presentado. Ah, gracias. Pues la cuestión está en que todas las anotaciones que he usado están totalmente descritas en la documentación de JUnit o de Mockito. La integración de uno con el otro está muy bien descrita, creo más bien en JUnit que no en Mockito. Pero es muy sencillo, simplemente vaya usted a la referencia de JUnit 5 y en la referencia donde se utiliza en la relación con Mockito verán que todas las notaciones están ahí descritas y para qué se usan cada una de ellas. Y le hace para test parametrizables, para test con sleep, bueno, para capturar excepciones, etcétera, etcétera. Ok, la siguiente pregunta es, una pregunta es de Guillermo Joaquín Vargas, una pregunta, el test container, ¿qué uso es de Unit? No sé si se refiere a la anotación o al test container que usé. Diría que es una referencia lo diré, de test container. Creo que es de test container porque básicamente sí es de test container esa anotación para que realmente test container use como runtime JUnit. Es un poco la relación entre test container y JUnit, pero es de test container, sí. ¿Cómo lo busco en Maven? Si busco la anotación @test container o cómo usar test container con JUnit 5 es muy fácil de ver. Ok, perfecto. Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas. Nacho, un gusto haberte conocido. Muchísimas gracias por haber sido parte del evento de primavera de la UOC. Te agradecemos mucho. Bueno, les recordamos a todos, las charlas van a estar tanto en redes sociales de la UOC como en la UOC.org. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de la UOC para que estén, bueno, aquí te están saludando bastantes personas, para que estén conectados con todas estas actividades muy enriquecedoras que hace esta comunidad. Bueno, seguimos con charlas el resto del día, entonces los invitamos a seguirnos acompañando durante todo este miércoles 10 de noviembre. Nacho, un gusto y muchísimas gracias. Un placer por mi parte y nada, les animo a continuar en las sesiones y en las conferencias que vienen a continuación. Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo.